Buenas noches compañeros, mi nombre es Silvia Oviedo y nuevamente de parte del grupo Unión Estudiantes Económicas tengo el gusto de estarles compartiendo un video relacionado con un tema de contabilidad 5. En este caso es el tema de proceso continuo, que es el tema al cual serán sujetos de evaluación en su examen final. Bien, este es el repaso que se tenía planeado para hoy, 1 de mayo del 2018. Entonces, vamos a iniciar siempre dándole lectura al enunciado y les recuerdo que en la descripción del video está el link para descargar el enunciado y también la resolución. También están los links a los cuales pueden hacer llegar sus consultas si tuvieran alguna consulta después de ver el video y practicar la resolución. Entonces, vamos a iniciar. Dice: la empresa Unión Estudiantes se dedica a la producción de pelotas de fútbol con las características exigidas para el Mundial de Rusia 2018. Su proceso productivo en el mes de marzo lo realiza en 3 centros, de la siguiente manera. 1. Departamento de corte. En este centro se inicia el proceso productivo, el cual consiste en medir, seleccionar y cortar el cuero al tamaño requerido. Su producto final consiste en pelotas cortadas. Al inicio del mes había un inventario de 19 cortes a un 50% de su costo de conversión. Los costos unitarios utilizados son materia prima 25, mano de obra 250 y gastos de fabricación 5. Inició la producción con 684 pelotas, terminó y transfirió 600 pelotas y obtuvo una merma que se considera normal del 1.9%. El resto quedó a un 80% en lo que respecta a su costo de conversión. Bien, ustedes van a ver que acá en el enunciado que van a descargar van resaltadas algunas palabras con colores. Esto tiene relación directa con los colores que puse en la resolución. Creo que es más entendible y por eso yo resalto, por ejemplo, acá lo que está en amarillo, en el enunciado también está en amarillo, con el objetivo de que se entienda mejor. En este caso acá hay una palabra interesante porque dice que al inicio del mes había un inventario de 19 cortes a un 50% de su costo de conversión. Cuando ustedes escuchan la palabra costo de conversión, se refiere a la mano de obra y a los gastos de fábrica. Costo de conversión abarca esos dos elementos del costo. Recordemos que son 3: materia prima, mano de obra y gastos de fábrica. Entonces acá quiere decir que falta todavía un 50% de mano de obra y de gastos de fábrica que sean realizados en estos 19 cortes. Cuando ya lo veamos en la resolución, creo que va a ser más fácil de entender este tema. Bien, como son 3 centros, ya vimos el centro de corte. Ahora vamos al departamento de costura. Este proceso consiste en someter la pelota a un tratamiento de resistencia y cosido con el fin de que se conserve su forma y peso para cuando la usen. Su producto final son pelotas cosidas. De las unidades recibidas del centro anterior, se terminaron y transfirieron al centro de acabado 525 pelotas. 25 totalmente terminadas quedaron retenidas para una última revisión. El resto quedó a un 70% en lo que respecta a su costo de conversión. Acá otra vez dice que hay un 70% del costo de conversión que fue al que quedó el resto de las pelotas. Bueno, después de costura nos dice que hay un departamento de acabado. En este centro se agrega una vejiga de hule y se le dan los pulidos respectivos. El producto final es la pelota de fútbol. De las unidades recibidas del proceso anterior, se terminaron y transfirieron 460 pelotas, y por falta de energía se perdieron 10 unidades terminadas. El resto quedó en proceso a un 80% de su costo de conversión. Bien, ya tenemos descripción de los 3 centros. Además, el enunciado dice que los gastos del mes fueron, y nos da la descripción, los 3 departamentos, corte, costura y acabado, y cuánto fue lo gastado del mes por los 3 elementos del costo: materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Y vamos a ver que estos datos los vamos a utilizar en nuestras cédulas. Se le pide determinar informe de producción, informe de costos y el informe de costos que nos permite identificar A,
los costos unitarios de producción por centros productivos, y B, evaluación de unidades en proceso final del periodo y por cada centro productivo. Entonces vamos a empezar con la resolución de este ejercicio, y para ello tenemos la primera cédula que tenemos que elaborar, que en este caso es esta cédula, que se llama Industria Unión, informe de producción en unidades al 31 de marzo de 2018. Básicamente va a quedarnos una estructura como lo vemos acá en pequeño, esto que acabo de resaltar. Ustedes pueden ir siguiendo el cursor, sin embargo lo voy a hacer más grande acá para que podamos verlo bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hacer una cédula que nos va a dar la producción disponible. Y para eso tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. Descripción y luego centros productivos. Que vamos a tener corte, costura y acabado. Entonces, uno por uno tenemos que determinar acá. Producción disponible. ¿Y qué es esta producción disponible? Que resalte acá. El inventario inicial que ya teníamos, si en todo caso hubiera. Cuáles fueron las unidades que se comenzaron en este mes. Y cuáles son las unidades recibidas del proceso anterior. Aquí dice vamos a poner recibidas del proceso anterior. Entonces vamos a iniciar acá en corte. ¿Ok? Estamos en corte. ¿Qué dice el enunciado? El producto final consiste en pelotas cortadas. Al inicio del mes había un inventario de 19 cortes. Ok, eso fue lo que yo puse acá, 19 cortes. Luego acá lo otro que está resaltado en amarillo es que dice que también ese mes se inició la producción de 684 pelotas. Bien, esta es otra información que tenemos que usar acá. Ahorita solo estamos determinando la producción disponible. Ok, entonces dice el inventario inicial 19 y comenzada 684. Que es lo que tengo acá resaltado. Luego sumamos estos dos datos, porque acá dice recibidas del proceso anterior. Básicamente acá no tenemos. Y por eso ponemos 0 porque es el primer centro con el que se inicia. Corte es el primer centro, por ende no tiene recibidas del proceso anterior. Más si tiene un inventario inicial. Bueno, luego nos vamos a ir a costura. En el enunciado tenemos los datos para costura también. Dice... en departamento de corte, inició la producción de 684 pelotas y terminó y transfirió 600 pelotas al siguiente centro. Entonces quiere decir que de estas 600 fueron transferidas al segundo centro, que es costura. Recordemos que estamos viendo el tema de proceso continuo. Entonces 600 vinieron de corte hacia costura, que son los datos que pongo acá. ¿Sí? Dice, transfirió 600 pelotas. Entonces lo coloco acá. Luego este no tiene inventario inicial porque no dice el departamento de costura que tenga un inventario inicial. Tampoco hay algunas que se comenzaron en este centro porque vienen de corte. Y entonces solo ponemos las recibidas del centro anterior, que son 600. Esto estaba siempre bajo con el párrafo de departamento de corte. Acá estaban las que se habían transferido, 600 pelotas. Luego en costura, ¿qué nos dice? Que de estas de costura, de las unidades recibidas del centro anterior, se terminaron y transfirieron al centro de acabado 525 pelotas. Ok, entonces de costura para acabado, ¿cuántas se trasladaron? 525, que son las que va a tener el centro de acabado. Entonces ya totalizamos en nuestra producción disponible 703, 600 y 525, solo tomando en cuenta los datos que están acá ya resaltados del enunciado. Ok, después de tener nuestra producción disponible, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer otra distribución, y en este caso es distribución de la producción. Para este caso, la distribución de la producción va a tener estas divisiones: terminadas y transferidas, retenidas, porque acá nos dice que 25
pelotas quedaron retenidas para una última revisión. Entonces, si acá ustedes encuentran algún tipo de pelota distinta, por ejemplo acá son las pelotas totalmente terminadas que están retenidas, entonces hacen una subdivisión acá. Ya tenemos terminadas y transferidas, que son las que vienen del centro anterior, del cuadro anterior, perdón. Tenemos retenidas, tenemos una pérdida normal que nos dice que es una merma que se dio, pérdida extraordinaria y en proceso. Pero vamos a ver de dónde sacamos esta división. Para empezar, en el departamento de corte, dice terminadas y transferidas. Terminadas y transferidas que hizo realmente este centro. Acá ya tenemos que enfocarnos en cuáles fueron las que hizo este centro específicamente. Si ustedes ven en el cuadro anterior, estas 600 estaban en costura porque corte las trasladó a costura. Luego acá hay 525 que son de costura y que costura le pasó a acabado. En el segundo cuadro que estamos haciendo ya las estamos poniendo en el departamento donde realmente se llevaron a cabo, que es esta distribución de la producción. Terminadas y transferidas tenemos 600. Este centro terminó y transfirió 600. Luego vamos a ir acá nuevamente a este párrafo para identificar de dónde obtengo estos datos. Dice que inició la producción con 684, terminó y transfirió 600 pelotas. Ok, 600. Retenidas no hay. Y dice que obtuvo una merma que se considera normal del 1.9%. Ok, entonces digo 1.9%. ¿Sobre qué monto? Para este caso tenemos que usar del total que se tenía desde un inicio. Entonces, estas 13 que tenemos acá, las vamos a obtener de multiplicar las 684 comenzadas en ese mes por el 1.9%, que son 13 pelotas. Entonces, ¿qué más nos dice este enunciado? Dice que obtuvo una merma que se considera normal y luego el resto quedó a un 80% en lo que respecta a su costo de conversión. El resto, entonces, ¿cuánto es el resto? Podría ser una consulta. En el cuadro anterior teníamos los 703 pelotas del primer departamento, 703. Acá ya tenemos, esto lo estamos subdividiendo, estas 703, en que están conformadas por terminadas y transferidas 600. Luego tenemos una pérdida normal de 13 y entonces nos da 613, pero como queremos obtener 703, lo más fácil es que lo hagamos por diferencia. 703 menos 613 ya nos dan 90, que son las que nos quedarían en proceso. Acá dice, el resto quedó a un 80% en lo que respecta a su costo de conversión. Este 80% todavía no lo estamos usando, solo la parte que dice que el resto quedó a un proceso. Entonces, en proceso tenemos 90. Quiere decir que acá nos está dando el total de los 703 que teníamos en el cuadro anterior. Bien, ahora en el segundo departamento, costura. En costura dice que se terminaron y transfirieron 525. Entonces ponemos acá estas 525 pelotas. Además, 25 totalmente terminadas quedaron retenidas para una última revisión. Pongo acá retenidas 25. El centro anterior no tenía, pero este sí. Cuando digo la palabra centro me refiero a departamento. Entonces, retenidas no tenía corte, pero sí tiene costura. Pérdida había en corte, pero costura no tiene. Acá no nos dice nada. Solo dice que el resto quedó a un 70% en lo que respecta a su costo de conversión. Entonces, ¿cuánto es el resto? Diríamos nosotros. Tenemos 600. Y ya tenemos terminadas y transferidas 525 y retenidas 25. Lo que nos da un total de 550. Para llegar a 600, entonces necesitamos en proceso 50. Ustedes pueden ir siguiendo acá el cursor y ya cuando lo vayan haciendo a mano va a ser más fácil entender de dónde estamos obteniendo los datos. Entonces la recomendación es que no solo vean el video, sino que lo vuelvan a hacer ustedes en sus hojas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos al tercer párrafo, departamento de acabado. En este centro se le agrega una vejiga de hule,
y dice que las unidades recibidas del proceso anterior se terminaron y transfirieron 460 pelotas, que son las que tengo acá, 460 pelotas. Estoy en la parte rosada, por eso les repito que lo ideal es ir viendo el cursor. Ok, no hay retenidas, no hay pérdida normal, sin embargo sí hay una pérdida extraordinaria porque dice que por falta de energía se perdieron 10 unidades terminadas. Entonces se perdieron 10 unidades pero ya terminadas. Por eso es que decimos es una pérdida extraordinaria porque se perdieron 10 en el último departamento. Ok, entonces tenemos 460 más 10, 470. Sin embargo hay un resto que para llegar a los 525 tenemos que determinar cuánto es, y en este caso dan 55. Entonces ya tenemos 525. Una vez ya tenemos nuestro primer cuadro y el segundo, vamos a determinar un último cuadro en la primera cédula, que es informe de producción. Y para esto vamos a determinar la llamada producción equivalente. Ok, la producción equivalente básicamente ya es donde vamos a nosotros utilizar los porcentajes del costo de conversión que ustedes ven en los 3 párrafos de los departamentos de corte, costura y acabado. Bien, los primeros datos, terminadas, transferidas, retenidas, pérdida normal y pérdida extraordinaria, se copian. Todo esto que resalté lo pasamos automáticamente a la siguiente distribución. Lo vamos a ir viéndolo uno por uno. Ok, producción equivalente. Vamos a usar la producción terminada y transferida, las retenidas y la pérdida extraordinaria. Esta pérdida extraordinaria porque ya estaban terminadas. Sin embargo, la que no vamos a usar es la que dice pérdida normal, que es la merma. Esa no la tomamos en cuenta en nuestra producción equivalente. Ok, transferimos en corte. Vamos a tener terminadas y transferidas 600. Retenidas no hay, extraordinarias no hay. Y en proceso, ¿qué dice acá? Que quedaron a un 80% de lo que respecta a su costo de conversión. Teníamos en proceso 90. Se recuerdan que para llegar a 703 hicimos una resta y teníamos 90 en proceso. Sin embargo, de estas 90, a estas 90 pelotas no se les ha terminado de incrustar la mano de obra y los gastos de fabricación. Quiere decir que de estas 90 pelotas, el 100% que estoy escribiendo acá ya se usó de materia prima. Sin embargo, el 80% va de mano de obra y gastos de fábrica, que es lo que vamos a usar en nuestra producción equivalente. Entonces vamos a multiplicar estos 90 por el 80% y nos da 72. Por eso es que tenemos 72 acá. Ahora, una cosa que puede suceder es que de estas pelotas que están en proceso, de estas 90, el enunciado no diga el resto quedó a un 80% en lo que respecta a su costo de conversión, sino que les puede decir el resto quedó con un 20% pendiente de su costo de conversión. Acá básicamente tendríamos que usar siempre el 80% porque el enunciado nos diría el resto quedó a un 20% pendiente de su costo de conversión. Entonces no tenemos que usar acá 20%. Solo les estoy dando otra opción en la cual les puede venir redactado. Acá nos están dando el avance. Dice que ya va a un 80% de avance de su costo de conversión. Pero si nos dice pendiente, si dijera el resto quedó a un 20% pendiente de su costo de conversión, que es entonces lo que lleva 80%. O sea, puede venir redactado de diferente manera. Entonces acá ya tenemos 72 y sumamos y nuestra producción equivalente en el primer centro es de 672. Luego en el segundo, que es costura, vamos a trasladar las terminadas y transferidas más las retenidas
Y luego del proceso nos dice el enunciado que acá quedó a un 70% de su costo de conversión. Entonces tenemos las que teníamos en proceso, 50 por 70%, y nos da 35. Tomando como base lo anterior, podría decir acá el enunciado, el resto quedó a un 30% pendiente de su costo de conversión. Entonces es otra manera de determinar el 70%. Acá nos están dando de una vez 70%. Nos da 585 en costura. Luego en el centro de acabado. Tengo terminadas y transferidas 460. Tengo pérdida extraordinaria de 10. Y en proceso dice que quedó en proceso a un 80% de su costo de conversión. Entonces las 55 que estaban en proceso en el cuadro anterior por el porcentaje determinado, que es 80, da 44. Entonces acá ya tenemos nuestra producción equivalente. Esta producción equivalente, recordemos esta parte del costo de conversión, que es la que tenemos que determinar bien. ¿Por qué lo tenemos que determinar bien? Porque hay una parte en nuestro informe del costo, que es la siguiente cédula que vamos a hacer, que va directamente ligada a la producción equivalente. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que después de que se termine la producción equivalente, se determinen las unidades base para la siguiente cédula. La siguiente cédula hay una parte donde dice unidades base, son estas que estoy resaltando. Estas unidades base las tenemos que determinar bien. Lo voy a poner resaltado de otro color. Voy a poner en rojo. Ok. Entonces acá yo recomiendo que después de terminar la producción equivalente se haga ese cálculo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese cálculo? Las unidades base que vamos a tomar, las voy a dividir acá siempre en corte, costura y acabado. Perdón si el video va muy despacio, pero pues espero que el objetivo es que ser lo más detallada posible. Entonces, tengo en corte, hago una subdivisión: materia prima, mano de obra y gastos de fábrica. Y tengo que determinar mis unidades bases para la siguiente cédula. Mi materia prima, ¿qué es lo que voy a usar acá? Las unidades terminadas más el 100% del proceso. Que en materia prima entonces tengo que usar terminadas y transferidas más el 100% de proceso. Y para mano de obra y gastos de fábrica tengo que usar terminadas y transferidas más el proceso más las que están en proceso, pero usando su porcentaje de conversión. Entonces, por ejemplo, voy a tener acá para corte, en materia prima voy a sumar las 600 terminadas más las 90 en proceso, pero para mano de obra y gastos de fábrica, siempre de este mismo departamento, voy a sumar las terminadas, que son 600, pero en lugar de sumarle 90 le voy a sumar las 72, que son las que ya están a un 80% de conversión. Entonces por eso me da 672. Y lo mismo tengo que usar para gastos de fábrica, que es lo que tengo en este cuadro acá. Entonces, unidades bases, materia prima 690 y mano de obra y gastos de fábrica 672. Ok. Voy a costura, materia prima, estoy usando las terminadas y transferidas más las retenidas más las en proceso al 100%, que son las 50, me da 600. Si voy a costura, ya no uso las 50 sino 35. Entonces en mano de obra y gastos de fábrica yo utilizo las equivalentes, que es las terminadas más
las terminadas más las retenidas más las en proceso al porcentaje de conversión, que es el 70, y me da 585. Cuando ustedes vean el ejercicio en Excel, pues ahí van a ver las fórmulas y van a ver más fácil cuáles son los datos que yo tomé. Ok, en acabado igual, materia prima, sumo las terminadas más las pérdidas extraordinarias más el proceso, que es el 50% total, me dan 525. Sin embargo, lo único que va a cambiar son esta de mano de obra y gastos de fábrica, porque voy a usar las equivalentes, que es terminadas más pérdida extraordinaria más en proceso, que me da 514. Entonces ya tengo mis unidades para la siguiente cédula: corte, costura y acabado. Unidades base, que es mi producción base para cada uno de los elementos del costo: materia prima, mano de obra y gastos de fábrica. Bueno, ya para no invertirle más tiempo a este informe de producción, ahora vamos a pasar al informe del costo. Para este caso tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 columnas, que va a ser la descripción y cada uno de los 3 departamentos divididos en materia prima, mano de obra, gastos de fábrica y total, que son los 3 elementos del costo totalizados. Entonces, para esto vamos a hacer siempre vamos a irnos por departamento. Vamos a hacer primero corte, después costura y después acabado. Entonces, para el primer caso, en el departamento de corte, vamos a iniciar con los costos por distribuir, que es la primera subdivisión. Estos costos por distribuir los vamos a determinar de la siguiente manera. Voy a agrandar un poco esto. Ok, entonces acá vamos a tener producción unidades anteriores, dice. Costos por distribuir. Nuestra primera división es producción unidades anteriores. ¿Y cuáles son estas unidades anteriores? Nuestro inventario inicial, que nos decía allí en el enunciado que hay 19 cortes. Entonces pongo 19 tanto en materia prima como en mano de obra como en gastos de fábrica. Y el costo unitario de esto nos dice acá el primer párrafo, que es materia prima 25, mano de obra 250 y gastos de fabricación 5. Luego tengo que ver cuánto es el porcentaje de proceso, porque dice que 19 cortes a un 50% de su costo de conversión. Entonces 50% del costo de conversión quedamos que solo va a ser en mano de obra y gastos de fábrica. En materia prima uso el 100%. Entonces, recapitulando, pongo las unidades que estaban del inventario inicial por el costo unitario que nos da de materia prima, mano de obra y gastos de fábrica, que da el enunciado, por el porcentaje de proceso. Materia prima va a ser 100 y nos dice que costo de conversión, que es mano de obra y gastos de fábrica, es 50%. Entonces hago esta multiplicación: 19 por 25 por 100% para materia prima me da 475. Mano de obra 19 por 250 por 50%, 23.75, y gastos de fábrica 47.50. Por favor, traten de seguir el cursor para que sepan en dónde voy. Entonces tengo acá resaltado en rosado y acá en el enunciado también les puse resaltado en rosado de dónde tomé esos datos. Ok, después de terminar el costo del inventario inicial, totalizo y tengo que sumarle a este costo en inventario inicial, que son los costos por distribuir, el costo del periodo. Y este costo del periodo, ¿de dónde lo obtengo? Se acuerdan que había un cuadro donde nos decía acá los gastos del mes fueron, y nos daba materia prima, mano de obra y gastos de fábrica. Entonces, materia prima 16.623, mano de obra 1.649 y gastos de fabricación 3.312.50. Luego totalizo esto y tengo que abrir una línea donde dice costos del proceso anterior. De mi departamento anterior se transfieren algunos
totales. Sin embargo, para el primer centro no vamos a tener este dato porque es el primero, es corte, ¿sí? Entonces, esto que estoy resaltando es hasta donde llevaríamos por el momento. 17.098.20, 1.673.28 y 3.360. Esto totaliza 22.131.48. Ok, ya tengo mis costos por distribuir del primer departamento. Entonces, esto es lo que voy a distribuir ahora y para eso tengo que determinar primero mis unidades base. Después, este total que obtuve lo tengo que dividir dentro de mis unidades base para obtener mi costo unitario, que es lo primero que nos pide el ejercicio. Entonces, las unidades base ya las determinamos anteriormente y quedamos en que son 690, 672 y 672 para esta parte. Entonces tengo 690, 672 y 672. Ahora divido el total a distribuir, que es este, dentro de las unidades base. Y me da un costo unitario de 27.48, 24.78, 2.49 y 5 quetzales. Entonces, con base en este costo unitario, ahora tengo que determinar qué tengo que hacer mi distribución de costos. Bueno, vamos a dejarlo acá. ¿Cómo voy a hacer esta distribución de costos? Las líneas que tengo que poner en mi distribución de costos son terminadas, retenidas, pérdida extraordinaria y en proceso. Ok, entonces tengo que multiplicar mi costo unitario determinado por las unidades terminadas. Entonces vamos a ver acá cuáles son las que usamos. Terminadas, en el primer departamento teníamos 600. Ok, entonces 600 por 24.78, 14.648. Retenidas no teníamos, extraordinaria no teníamos, y en proceso, acá cuando es materia prima, quedamos que para materia prima, ¿cuántas vamos a usar? 600 unidades, ¿sí? 690. Entonces, acá tenemos que tener muy en cuenta lo correspondiente al costo de conversión, porque si quedamos que son 690 para materia prima, entonces ya pusimos 600 en terminada. 600 por 24.78 me dio 14.868. Luego, entonces acá tendría 90, que son las que están en proceso al 100%. Estas 90 por los 24.78, siempre por el costo unitario que determinamos. Entonces acá ya tengo la distribución del costo de estas 690 unidades base. 600 están en terminadas y en proceso hay 2.230. Y el total me tiene que dar lo mismo que yo ya tenía acá, 17.098.20. Solo estoy distribuyéndolo de una manera distinta, sin embargo el total tiene que dar lo mismo. Si ustedes restan esto con esto, nos tiene que dar 0 en los tres elementos del costo. Luego voy a la mano de obra en terminadas. ¿Qué voy a usar en mano de obra? 672, 600 terminadas y 72 en proceso, pero al costo de conversión. Entonces 600 por 2.49 me da 1494, y en proceso las 90 por las 72 sería en este caso por el mismo costo unitario, 2.49 me da 1673.28. Me voy con gastos de fábrica. Terminadas por el 5 quetzales que había determinado, me da 3.000, y 360 que obtuve en proceso
de multiplicar los 5 quetzales por las 72 que están al avance del costo de conversión. Entonces creo que acá lo principal es saber utilizar la producción base adecuada, tomando en cuenta que en materia prima sumo las terminadas más el 100% en proceso, y en mano de obra y gastos de fábrica es las terminadas más las unidades que están en proceso, ya usando el porcentaje solamente en mano de obra y en gastos de fábrica. Ok, entonces ya tengo acá mis totales y no debería de variar lo que tengo como gastos por distribuir con la distribución de costos que realice. Ok, entonces ahí terminaríamos con nuestro primer departamento, pero como es un proceso continuo, entonces lo que este primer departamento va a transferir al segundo centro, que es el departamento de costura, básicamente sería lo que está en las terminadas y transferidas, que son estos 19.362, que es la suma de materia prima, mano de obra y gastos de fábrica del primer centro. Estos 19.362 van a pasar a mi segundo centro. Y ahora vamos a ver cómo. Voy a ocultar estas celdas para que lo tengamos más claro. Creo que nos tiene que funcionar bien. Es que lo que yo quiero es que cuando vean el video puedan ir siguiendo estos datos en la pantalla, pero creo que sí van a tener que seguir bien el cursor, porque a veces es un poco difícil la visión de dónde está ubicado el cursor. Bueno, entonces les decía, como ya terminamos este departamento que fue corte, ahora tengo que hacer departamento de costura, que está en verde. Entonces, en el departamento de costura vamos a iniciar directamente con los datos del costo del periodo. Como acá no hay inventario inicial, de una vez vamos a ir a los costos del periodo. Y estos costos del periodo, que son, estoy acá en la parte celeste, aquí, los obtenemos de costura. Dice que no tiene materia prima, entonces por eso hay 0. Mano de obra 1468.35 y gastos de fábrica 2345.85. Ok, entonces lo totalizo, me da 3814.20. De estos 3814.20, ahora tengo que ver cuánto es el costo del proceso anterior. En corte no teníamos costos del proceso anterior, pero sí teníamos inventario inicial. En costura no tenemos inventario inicial, pero sí tenemos costos del proceso anterior, porque todo lo que se gastó de las terminadas y transferidas de los elementos del costo en corte lo tengo que transferir al siguiente departamento, que es costura. Entonces de estos 19.362 en verde son los que tenía de terminadas del centro anterior. Una vez ya teniendo en cuenta esto, ya puedo minimizar la parte correspondiente para que tengamos más espacio en la pantalla. Ok, estoy en el segundo departamento. Entonces totalizo 19.362 en materia prima, mano de obra 1.468.35, gastos de fábrica 2.345.85 y sumando mano de obra, materia prima y gastos de fábrica me da 23.136.20, que es esto. Bueno, ahora tengo que distribuir estos costos dentro de mis unidades base. ¿Y cuánto quedamos unidades base para costura? Tenemos 600, 585 y 585, que es lo que pongo acá, 600, 585 y 585, que son para mano de obra y gastos de fábrica las unidades equivalentes, y para materia prima las terminadas más las en proceso. Ok, entonces dividimos los costos por distribuir, que serían estos, los rojos, 19.362, 1.468, dentro de las unidades base para obtener los costos unitarios, que son 32.27, 2.51 y 4.01. Voy acá en esta parte. Entonces me totalizan 38.79.
Ok, luego ya paso a mi distribución de costos. Quedamos que la distribución de costos es conforme a las unidades base que tenemos multiplicadas por el costo unitario. Básicamente este total que tenemos, distribuirlo dentro de las subdivisiones que tengamos. Por ejemplo, para costura tenemos terminadas, retenidas y en proceso. En proceso, para materia prima usamos el 100% y para mano de obra y gastos de fábrica el costo de conversión. Ok, entonces acá mismo puse, teníamos costo unitario 37.27. Para este caso usamos 525 terminadas, retenidas 25 y en proceso 50. Multiplicamos estos 37.27 por estas unidades y nos da siempre los 19.362. Para mano de obra, terminadas 525, retenidas 25. Y lo que va a cambiar son las en proceso, porque acá vamos a usar 35, más no vamos a usar 50. Son estas que ya determinamos acá, ¿sí? 35. Bueno, espero que siempre vayan viendo los datos y validando de dónde obtuvimos cada resultado. Entonces ya tengo 1317.75, 62.75 y 87.85 que totalizan 1468. Quedamos que debería de darnos el mismo total de los datos que tenemos acá arriba, ¿sí? Y van dándonos. Gastos de fábrica, 4.01 por las unidades terminadas, 4.01 después por las unidades retenidas y 4.01 por las unidades en proceso, validando que el total sea lo que ya teníamos determinado arriba para que no hayan diferencias. Totalizamos las líneas determinadas, retenidas y en proceso y nos dan 23.176.20. Pero este centro que es costura no va a transferir al siguiente centro todo, sino que únicamente siempre lo relacionado a las terminadas, que son 20.364, que es lo que va a llevar el siguiente departamento acá en costos del proceso anterior. Solo lo de las unidades terminadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a ocultar esto para que ya tengamos solo en nuestra pantalla lo del departamento de acabado. Tenemos los costos del periodo. Siempre obtengamos los del enunciado donde dice acabado. Materia prima 10.762.50, mano de obra 2.575.14 y gastos de fábrica 3.068. Luego tenemos costos del proceso anterior. En materia prima 20.364.75. Porque lo que traíamos del centro anterior se convierte en la materia prima que tenemos para el proceso de acabado. Todo lo que ya venía del proceso del centro anterior en acabado se convierte en su materia prima, ¿sí? Todo lo que tengamos acá es un proceso continuo porque se va pasando de un departamento a otro. Entonces tenemos 20.364.75. La suma de estos dos entonces nos da 31.127.25. En mano de obra solo vamos a tener lo que ya nos decía el enunciado y tenemos nuestros totales para que al final nos da 36.770.97. Ok, como ya tenemos 36.770.97, ahora todo esto lo distribuimos siempre en terminadas, retenidas, pérdidas y en proceso. Ok, recordemos que acá no estamos tomando en cuenta la pérdida normal de la merma, no, solo estamos tomando las pérdidas extraordinarias que se dieron. Entonces ya van a verlo ustedes cuando hagan estos cálculos. Las terminadas, ¿cuántas teníamos en terminadas? 460. En pérdida extraordinaria teníamos 10 y en proceso 55 para el caso de materia prima en el departamento de acabado. Por el costo unitario obtenemos los mismos datos de acá, 31.127.25 y para mano de obra vamos a tener 2.575.14 porque el proceso en lugar de usar 55 vamos a usar 44, tanto en mano de obra como en gastos de fábrica. Todo esto vamos a ir multiplicándolo por el costo unitario que determinamos
y en los totales nos tiene que dar lo mismo, ¿sí? 2575.14 y 3068.58 para totalizar 36.770.97. Ok, entonces ahora voy a desagrupar esto para ya ver la cédula en general. Tenemos entonces una cédula con el departamento de corte y los 3 elementos del costo, costura y los 3 elementos del costo, y departamento de acabado con los 3 elementos del costo. Entonces, el departamento de corte, para recapitular, tenía inventario inicial, cosa que no tenían los segundos departamentos, costura y acabado. Costos del periodo tenían los 3 departamentos porque nos los da el enunciado. Costos del proceso anterior no tiene el primer centro porque es el primer centro con el que inicia la producción. Entonces solo tienen costura y acabado, costos del proceso anterior, que son los costos acumulados del centro inmediato anterior por las unidades terminadas. ¿Sí? Acá lo van a ver resaltado ustedes con los colores para que vean cómo va el proceso trasladándose. Ok, entonces, ¿qué nos pide el enunciado? Que determinemos los costos unitarios de producción. Esos ya los tenemos acá. Costos unitarios. Y evaluación de unidades en proceso al final del periodo. Al final del periodo y por cada centro productivo. Unidades en proceso tenemos acá terminadas, terminadas y terminadas. Cuando dice evaluación es que tenemos que dar en términos monetarios estos valores. Entonces, al final acá, ¿cuál sería nuestro dato? Estos 32.324 que quedaron de la suma de materia prima, mano de obra y gastos de fábrica en el último centro, que es lo que quedó al final como la suma de materia prima, mano de obra y gastos de fábrica. Entonces tenemos acá esos 32.324. ¿Y cómo va a quedar la partida contable de estos 32.324? De las terminadas al 100% del departamento de acabado. Vamos a hacer una partida contable que va a ser una entrada al almacén de producto terminado, porque estos 32.324 fueron terminados. ¿Sí? Ya tenemos materia prima, mano de obra y gastos de fábrica de lo que se gastó en las terminadas, y este almacén de producto terminado va a abonarse a producción en proceso. Entonces la partida queda almacén o inventarios a producción en proceso, porque va a salir de lo que estaba en proceso ya que se terminó. Entonces sacamos de producción en proceso para ingresarlo a inventario, y esta es una de las partidas contables a las que pueden ustedes estar sujetos de evaluación. Para este caso, ahí estaríamos concluyendo con lo que nos está solicitando el enunciado. Entonces, a mí me gustaría que ustedes descarguen definitivamente este Excel, que vean las fórmulas, y ya después de haberlo practicado varias veces, el objetivo es que puedan ustedes entender la explicación de este video, y que ante cualquier duda que se me haya pasado por alto durante la realización, ustedes me puedan hacer llegar esa consulta y con gusto podemos atendernos. Entonces tendríamos acá nuestras cédulas, y por favor descarguen el enunciado, descarguen esta resolución y vayan practicándolo y realizándolo a mano, ya que ya pronto tienen su examen parcial de costos. Su examen final, que ya estamos en el final. Este ejercicio, como los temas están siendo los mismos tanto en la jornada vespertina, nocturna y fin de semana, pueden utilizarlo cualquiera de las jornadas y practicarlo. Entonces ese fue el objetivo de hacerlo el día de hoy, 1 de mayo, y comprometerme a subirlo a las 10 de la noche, porque el objetivo es ese, que pueda servirles a los compañeros de fin de semana que se examinan el sábado próximo, ¿sí? Entonces
esperando que les haya sido de utilidad, quedando siempre a la orden ante cualquier consulta. Estaríamos dejando por acá el video y siempre agradeciéndoles el tiempo invertido para ver el video y compartirlo también ahí con sus conocidos para que pueda serle útil también a más personas. Entonces quedo a la espera de sus comentarios y que tengan una feliz noche.